Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes una vez más, de nuevo. Caray, desde la semana pasada, desde el miércoles pasado hasta hoy, gracias a Dios que me ha permitido volver a transmitir o estar con ustedes por medio de la página. Hermanos, yo siento que fue hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Bueno, gracias a Dios que ya estamos aquí. Pues bienvenidos, hermano Amparito, Dios me la bendiga. Un placer, hermana, que esté con nosotros. Hermano Felipe, Dios te bendiga, hermano. Gracias por acompañarnos. Veo que hay, bueno, a mí me aparecen ahorita 4 personas. Las otras 2 no sé quiénes son, pero igualmente, hermanos, bienvenidos. Es un placer estar con ustedes, compartir con ustedes. Es un gusto, hermano, que sigamos acá estudiando la palabra de Dios, hermano. Yo no tengo mucho que ofrecerles, no canto bonito, por eso no pongo cantos, o no canto. Yo lo único que tengo, hermano, para compartir es un poquito el estudio de la palabra que por su misericordia Dios me ha permitido aprender, conocer. Y pues, hermanos, ¿qué le puedo decir? Es un gusto para mí todos los días estar aquí presente. Bueno, los días que me toca hacer esto. Y hermano, pues seguir adelante en lo que es la palabra del Señor, porque pues para eso estamos, hermano, para estudiar. Hermana Marcela Posada, Dios me la bendiga, bienvenida. Placer, hermana. Placer que esté aquí con nosotros también. Y pues sí, mis hermanos, como le vuelvo a decir, es bonito participar y pues, hermanos, primero Dios, vamos a hacer esto bien. Un tema interesante que espero a ustedes les ayude. Les ayude porque pues toda la palabra de Dios es útil para aprender, para corregir los errores y sobre todo muchas veces, hermano, errores que nosotros cometemos muy seguido, ¿me entiende? Pero, hermanos, vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos guíe. Permítame, estoy aquí ajustando un poquito. Ok, ahora sí. Que sea Dios el que nos guíe en este estudio, hermano. Espero que sea de bendición para ustedes. Probablemente, mi hermano, usted va a escuchar muchas cosas que tal vez nunca las ha escuchado o no las ha oído como lo vamos a hacer ahora, pero hermano, todo es a fin de que aprendamos todos, hermano. Aquí no se trata de que el que más sabe, el que más puede, el que más esto, el que más lo otro, no. Todos estamos para aprender, incluso los que ya lo sabemos, estamos aquí también, Señor, hermano, para recordarlo en el Señor y acordarnos de lo que Dios nos pide también a nosotros, porque incluso nosotros que ya tenemos en tiempo en el Evangelio, también es necesario que nosotros escuchemos la palabra porque es necesaria que nosotros la aprendamos. Amén. O la recordemos, que es lo más importante, hermanos. Así que mis hermanos, bueno, una vez más, bendiciones a los que se están conectando, bendiciones a todos aquellos que van a ver este video más adelante. Y hermanos, pues vamos a ponerlo en las manos de nuestro Señor, que sea Él el que nos guíe. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, venimos mis hermanos y yo, dándote gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor bendito. Gracias, Padre, porque tu palabra nunca vuelve vacía y tu palabra es para entenderla, para comprenderla, para conocerte más, pero sobre todo también para ponerla por obra, Señor. Te ruego, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Señor, que evite, Señor, cualquier ataque del enemigo, que cualquier problema que venga con el internet, cualquier cosa que quiera interferir, Señor, lo batamos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua, Señor. Y te pido, Padre, que seas tú guiándome en este estudio, dándome las palabras necesarias, las palabras sabias que necesitamos escuchar, también yo yo principalmente y mis hermanos. Y te pido, Padre, que no sea sabiduría humana, sino que seas tú guiándome en este estudio.
Gracias te doy, Padre bendito, por tu amor y tu misericordia, Señor, y bendícenos con tu palabra esta tarde. Todo eso te lo pedimos, mis hermanos y yo, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a entrar en materia. Como usted puede ver ahí el título, ahí a un ladito de mi imagen, el título o el tema se llama El deber de padres con los hijos o el deber de los padres hacia los hijos. La semana pasada estudiamos lo que es el matrimonio entre parejas, lo que es ser el esposo, lo que es ser la esposa, cómo deben conducirse, cómo deben convivir, cómo deben trabajar, cómo deben llevar su matrimonio por el bien de los hijos, ¿me entiende? Lo que vamos a hacer ahora, como le había dicho yo, es que vamos a ver los puntos que ya vimos lo que es entre pareja, entre esposos, en el matrimonio. Ahora vamos a ver el punto de lo que nos pide la Biblia, nos pide el Señor, de como padres hacia los hijos. Y próximamente, tal vez la próxima semana, si es que no es muy tarde hoy, solo le daré unos puntos de los hijos hacia los padres. Espero que el tiempo me alcance y si no, pues lo dejo para la otra semana, ¿ve? Pero no es muy largo lo de los hijos hacia los padres porque lógicamente que el Señor es muy específico cómo deben ser los hijos con los padres. Pero ahorita el tema es el deber de padres con los hijos. Y en esto, hermano, recuerde, no tengo esta cita aquí escrita, se me pasó, pero quiero que recuerde lo que dice el Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Si tiene ahí su Biblia, léalo, véalo, mírelo. Salmo 127, versículo 3. Solo ese versículo para comenzar. El Salmo 127, versículo 3 dice así, que los hijos son la herencia de Jehová. ¿La herencia para quién? Para los padres. Solo con ese versículo. Entonces, quiere decir, mis hermanos, que cuando los hijos nacen, independientemente sean deseados o no sean deseados, vienen a ser una herencia puestas en nuestras manos a nosotros que somos padres. ¿Por qué digo deseados o no deseados? Mire, hace muchos años mi esposa tenía una amiga. Esa amiga era muy, andaba con un novio, andaba con otro y así, cosas así pues. Entonces un día la muchacha, por no cuidarse, salió embarazada. Al principio era difícil para ella porque lógicamente probablemente no sabía quién era el papá. Entonces usted sabe, nosotros que somos hispanos o hablamos español, a veces tenemos el sentido de o la forma de ser de que a veces eso es un problema muy grande en la familia. Bien, entonces la muchacha se embarazó. Permítame. Tío Gregorio, bienvenido, Dios te bendiga. Bienvenido. Entonces, resulta que esta muchacha, pues ya después de que pasó el problema y ya como que se medio arregló el asunto, como a los 3-4 meses perdió el bebé. Por X razón perdió el bebé. Entonces yo recuerdo que esta muchacha hablaba con mi esposa, llorando. Yo cuando supe que estaba ahí ella y estaban platicando, pues yo me fui mejor a otro lado, no entré. Después mi esposa me platicó. La muchacha había entrado y le había empezado a platicar que había perdido el bebé y que ella se hacía una pregunta o le hacía una pregunta a Dios que no entendía. La pregunta que la muchacha hacía era, ¿por qué Dios le había enviado un niño y después se lo había quitado?
En ese entonces, pues mi esposa y yo, pues sabíamos de la Biblia, pero no la conocíamos. No teníamos el conocimiento que tenemos hoy. Entonces mi esposa le dijo esto. Dice, ¿cómo es que tú le puedes decir a Dios, ¿por qué me das un niño y después me lo quitas? Cuando tú no buscabas ese niño no vino por amor. Tú no buscaste tener ese niño. El niño fue resultado de las cosas que andabas haciendo y que no tuviste cuidado. Pero igual, el niño venía. Y si ese niño hubiera nacido, si hubiera cumplido la palabra, es una herencia que Jehová había puesto en las manos de esta muchacha. Por alguna razón el niño no nació. Eso solamente Dios lo sabe. Pero con esto quiero decir algo. A veces nosotros, hermanos, nos hemos juntado con nuestra pareja o nos hemos unido a una persona o la persona que tenemos. Y cuando los hijos vinieron fue el resultado de tener relaciones sexuales o de la unión del hombre y la mujer. Pero muchas veces no se pensó en que ese niño era bienvenido o era buscado en ese momento. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros los padres tenemos la culpa de que nuestros hijos no se sientan amados. Porque para muchas personas, como no lo esperaban, no querían embarazarse o no querían tener hijos muy pronto, parece que a veces es como un estorbo, como que algo les estorba, hermano. Por eso muchas veces el marido o la mujer están enojados, están molestos, porque no lograron hacer lo que ellos querían hacer. ¿Sí me entiende? Pero volvemos otra vez. Hermano, en este tiempo, en los tiempos que vivimos, con la tecnología que hay, que una mujer se embarace sin saber, hermano, es que eso ya es ilógico. ¿Sí me entiende? Cuántas cosas hay para cuidarse, cuántas medicinas, lo que quiera usted, encuentra en el mercado, en la farmacia, donde sea. Incluso los preservativos, hermano, para evitar tener hijos sin quererlo. Que una mujer, incluso un hombre, salga con su tontería de que no querían embarazarse, hermano, eso es la peor idea ilógica que puedo encontrar. Más en estos tiempos, como le digo, que hay mucha tecnología. Ahora bien, mis hermanos, vamos en sí a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Una vez más, ya leímos, o espero que lo haya leído, Salmo 127, versículo 3, donde dice que los hijos son herencia de Jehová. Si dice que son herencia, hermano, es porque vinieron cuando tenían que venir. Los hayamos buscado o no. Pero una vez que ya están aquí, es una herencia que debemos cuidar. Cosa que mucha gente no lo hace. Porque van y se los meten a la abuela, a los abuelos, a los tíos, a los hermanos. Y parece que esos niños son más hijos de todas las personas que están alrededor que de los propios padres. Pero antes de seguir, vaya conmigo al libro de Oseas. Vaya conmigo al libro de Oseas, capítulo 4. Oseas está delante del libro de Daniel. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Y este es el gran problema de todos los seres humanos, especialmente de los cristianos. Oseas capítulo 4, versículo 6, dice así la palabra del Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vea esta palabra o este versículo, mucha gente lo toma respecto al conocimiento bíblico en el caminar cristiano. Pero este simple versículo abarca mucho más cosas que el simple andar o simplemente el caminar cristiano. Porque fíjate lo que está diciendo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios, de la ley de Dios.
¿Qué es lo que abarca la palabra de Dios o la ley de Dios? Es todo. Las relaciones con las personas, con los familiares, con las personas que no son familia, con otras personas que son sirven a Dios, con personas que son compañeros de trabajo, que son compañeros de vivienda, que son vecinos, que también habla de leyes hacia los padres, hacia los hijos, hacia los abuelos. Fíjese que hay un versículo muy bonito en el libro de Números, donde dice que los nietos son la corona de los abuelos. Y le da una palabra a los nietos. Dice que se pondrán de pie delante de aquel que tiene canas o su cabello blanco, para que vea que Dios no dejó nada ahí nada más a la deriva. Todo está especificado en la ley de Dios. Pero sigue diciendo Oseas 4:6, por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios. ¿Qué es la ley? Toda la ley que usted puede leer en el libro de Levíticos, de Números. Ahí usted quiere saber a qué se refiere Dios con la ley, puede leer todo lo que es el libro de Levítico y todo el libro de Números. Ahí va a entender muchas cosas. A eso es a lo que se refiere el Señor. Y dice, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué razón Dios dice que se olvidará de nuestros hijos? Permítame. Bienvenido, Tony. Bienvenido, hermano. Saludos. Hermano José Reyes, Dios te bendiga también. Bienvenido, mi hermano. Placer que estés con nosotros. Ahora bien, ¿por qué razón dice que yo me olvidaré de tus hijos? Porque nosotros, al olvidarnos de Dios, de cumplir con Dios lo que dice su palabra, hermano, nosotros provocamos que la bendición deje de venir a nosotros y por lo tanto la bendición no llega a nuestros hijos. A eso es a lo que se refiere. Una vez más, si yo conozco a Dios como Padre o como padres, hombre y mujer, y nosotros no hacemos lo que Dios nos ordena por medio de su palabra, la bendición se corta en nosotros y no alcanza a nuestros hijos. Esa es una forma de afectar a nuestros hijos con nuestros actos. Por eso, una vez más, Oseas 4:6 no nomás se refiere al conocimiento bíblico para el caminar cristiano o cómo debemos comportarnos. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, quiere decir, cuando dice, la olvidaste la ley de tu Dios, es que ya la conocían, ya la sabían. Simple y sencillamente se hacían los olvidadizos para no cumplirla. También dice, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora bien, el ser padres, hermano, no es fácil. Todos lo sabemos. Todos los que hemos tenido hijos o tenemos hijos, sabemos que no es difícil. Muchas veces nosotros debemos entender una cosa. Nosotros somos el resultado de lo que vimos de niños. ¿Sí me entiende? Cada uno reacciona de acuerdo al conocimiento que tiene de su niñez. Por ejemplo, yo me imagino que muchos de ustedes han escuchado estas palabras. Eres igual a tu papá, o te comportas como tu papá, o reaccionas como tu papá, como tu mamá. ¿Por qué? Porque nosotros cuando éramos niños aprendimos los ejemplos buenos y los ejemplos malos. Si nuestros padres no nos supieron criar de acuerdo, digo la palabra criar, si nuestros padres no nos supieron criar de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, ¿qué íbamos a aprender? ¿Cómo es posible que un niño aprenda a hacer cosas buenas si en su casa desde niño, desde que tiene uso de razón, ve cosas que no van de acuerdo a la Biblia? ¿Verdad que no se puede? Nosotros somos el resultado de la forma en cómo nos criaron nuestros padres. Bien o mal, somos el resultado de la forma en que ellos nos criaron desde niños. Entonces, simplemente nosotros como padres somos el resultado de eso. Pero eso no es todo. El deber de nosotros cuando conocimos al Señor Jesús y lo aceptamos como Señor y Salvador y empezamos a estudiar la palabra,
era la obligación de nosotros de buscar o encontrar o conocer la manera correcta como Dios quiere que nosotros criemos a nuestros hijos de acuerdo a la palabra. Mire, le voy a dar varias citas si quiere seguirlas. Les voy a dar despacio para que no vayamos a la carrera. La primera cita es Efesios capítulo 6. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, hermano. Y usted mismo se va a dar cuenta cómo la palabra nos da consejo de cómo tratar a nuestros hijos. Si usted ya tiene hijos, qué bueno. Y si los piensa tener, mucho mejor, hermano. De eso se trata, de que esté preparado para cuando ellos vengan. Pero si ya los tiene, es bueno también, hermano, para corregir los errores que se pueden estar cometiendo. Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice así el consejo del Señor: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Efesios capítulo 6, versículo 4? Una vez más. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchos de nosotros tenemos un concepto erróneo de la palabra disciplina. La palabra disciplina no significa golpear. La palabra disciplina no significa castigar. La palabra disciplina no significa lastimar al niño. La palabra disciplina es enseñarle al niño, ¿cómo se dice? Cosas que tiene que hacer, cosas correctas. Por ejemplo, un soldado, una persona, un muchacho que quiere entrar al ejército, lógicamente lleva pensamientos, lleva formas de pensar que tal vez le pueden ayudar en el ejército. Pero algo que se les enseña en el ejército, cuando ya firman su contrato y entran como soldados, lo primero es quitarse todo aquello pensamiento que llevan de afuera hacia adentro, hacia el ejército. ¿Por qué? Porque una vez que entran en el ejército, les quitan todas las ideas raras, ideas diferentes, cualquier idea personal que ellos tienen o este joven tiene afuera del ejército. Cuando entra al ejército, primero los enseñan a cómo vestir, cómo comportarse, las reglas que hay y las reglas que tienen que seguir, bañarse incluso, vestirse, tender su cama, arreglar sus cosas, aprender a limpiar su uniforme. Eso es disciplina. Saber seguir o aprender reglas y seguirlas. No se trata de golpear, no se trata de lastimar a la persona. Se trata de enseñarle reglas para que las sigan y aprendan a hacerlo. ¿Sí me entiende? En otras palabras, ¿qué es disciplina? Es la ley de Dios para nosotros. La ley de Dios dice, puedes hacer esto y recibes bendición. No hagas esto porque si lo haces vas a recibir maldición. Eso es disciplina. No son golpes, no son castigos. Muchas personas tienen una persona antes de Dios y antes de Jesús, como por ejemplo los católicos, que el santo fulano, la virgen fulana, la virgen esto. ¿Por qué? Porque a ellos se les enseña o se les ha enseñado por muchos años que consideren que Dios es un señor que está enojado en su trono con un garrote que a la primera que hace te va a golpear. Por eso dicen que ellos van con María porque María calma la ira de su hijo. Eso es mentira, hermano. Dice la palabra de Dios que Dios es amor y Jesús también es amor. Él entiende cuando nosotros fallamos. Él entiende cuando nosotros, aunque fallamos a propósito, cometemos pecado a propósito, si nos arrepentimos de corazón, ellos nos perdonan. O sea que no necesitamos nadie que esté antes de ellos, hermano. Ese es el concepto que tienen muchas personas. Por eso van a los santos, por eso van a la Virgen, por eso van a fulano, sotano. ¿Me entiende? Pero si de veras entendiéramos que Dios es amor, Dios nos perdona aunque fallemos.
Claro, el hecho de que nos perdone no quiere decir que vamos a recibir las consecuencias, porque todo lo malo que hacemos trae consecuencias. Pero una vez más, la Biblia aquí nos dice que la palabra disciplina, o nos enseña que la disciplina son reglas que tenemos que aprender para vivir de acuerdo como Dios quiere. Una vez más, disciplina es muy diferente a castigo. Y muchas veces nosotros, por falta de estudio, falta de conocimiento, confundimos disciplina con castigar. Y no es así. Ahora, Efesios 6:4 dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice, criarlos en disciplina y amonestación. O sea, consejo, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero siempre amonestación y disciplina de acuerdo a lo que dice el Señor, a lo que dice en su palabra. Yo me puedo equivocar como padre, pero la palabra de Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Permítame, hermana María González, Dios me la bendiga, hermana, bienvenida. Celeste, Dios te bendiga, hija, bienvenida. Placer que estén con nosotros. Entonces, una de las cosas que los padres deberíamos hacer, no importa que tengas hijos ya grandes, hermano. Yo tengo mi hija, la más grande, cumplió 37 años, el otro cumplió 36, el otro tiene 25 años, hermano. Aún a esa edad uno comete errores. Por eso es necesario que no importa la edad que tengan nuestros hijos, si no conocemos o no entendemos la palabra de Dios, vamos a cometer ese tipo de errores. Ahora bien, Efesios 6:4 dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No está diciendo la edad. Se supone que son hijos pequeños. Pero díganme ustedes, hermanos, los que tenemos hijos ya grandes, mayores de edad, siempre van a venir a nosotros a pedir consejo, a platicarnos, o incluso a que los escuchemos. Entonces, el ser padre no termina una vez que los hijos son mayores de edad. Ahora, vaya conmigo al libro de Proverbios. Vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 17. Proverbios, capítulo 17, versículo 6. Vean lo que dice la palabra del Señor. Proverbios Proverbios capítulo 17, versículo 6 dice, corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. ¿Se da cuenta? Cómo incluso a nosotros los mayores, los que ya tenemos nietos, tenemos una obligación para con nuestros nietos. Se da cuenta que el simple hecho de ser abuelo también trae una responsabilidad con los nietos. ¿Por qué dice corona de los viejos son los nietos? Esto a todos los que somos abuelos, y aquí de los que están aquí conectados, vemos algunos. Muchas personas dicen, y eso le digo porque lo decía mi papá, que dice que los nietos se quieren más que los hijos. Entonces yo eso no lo entendía, o yo siempre me preguntaba, ¿cómo es posible que yo voy a querer más a mis nietos que a mis hijos? Bueno, pues esa respuesta me quedó contestada cuando nacieron mis nietos, perdón. Cuando nacieron mis nietos, yo entendí algo que tal vez mi papá no me supo explicar, o tal vez él no supo entender. Lo que yo me di cuenta es esto, que yo cuando tuve a mis hijos, en ciertas ocasiones yo era duro, o no era consecuente, o no les daba, ¿cómo le diré? No les daba espacio, o no me permitía yo darles un espacio por si ellos fallaban. Tal vez era yo estricto con mis hijos, tal vez yo quería que hicieran las cosas como yo quería. Bienvenida, pastora, Dios le bendiga. Bendiciones. Entonces, eso resultó diferente cuando nacieron mis nietos. A mí lo que me pasó cuando nacieron mis nietos, yo me imagino que a ustedes les pasó lo mismo, a los que son abuelos, que cuando nacieron mis nietos yo miré a mis hijos como cuando ellos nacieron. Entonces, lo que yo no les permití a mis hijos,
yo se los permití a mis nietos. Será la edad, será porque eran nietos y no hijos, pero los errores que yo cometí con mis hijos desde niños, traté de no cometerlos con mis nietos. Por ejemplo, si yo a mis hijos no les permití hacer algo o hacer una travesura, a mis nietos sí. Eso no quiere decir que yo quiero más a mis nietos que a mis hijos, sino que lo que quiere decir que la misma edad y la misma experiencia nos hace recapacitar lo que los errores que cometimos con nuestros hijos, no cometerlos con nuestros nietos. Por eso muchas veces nos dicen que los abuelos somos paleros, que somos alcahuetes, que a ellos sí les permitimos a ciertas cosas que a nuestros propios hijos no lo hicimos. Pero tiene que ver con la edad, con la madurez que uno tiene, hermano. Yo he escuchado muchos amigos, conocidos de mi edad, algunos familiares que dicen, es que mi papá con mis hijos es mucho mejor o más suave que con nosotros, porque a nosotros sí nos pegaban, esto y lo otro. Pero hermano, es que es la edad, así de sencillo. Pero Proverbios 17:6 nos da también una responsabilidad a los abuelos para con los nietos. ¿Por qué? Porque nosotros como abuelos debemos enseñarle a los hijos cómo honrar a los padres. ¿Se da cuenta? O sea, no nomás es el papá o los padres que tienen que enseñar a los hijos, también los abuelos estamos metidos en eso. Eso de que un abuelo diga, no, pues es que ya no me toca a mí, ahora le toca a mis hijos. No. Es que aquí la palabra está diciendo que los nietos son corona de los abuelos. Ahora, ahí mismo en Proverbios, vaya al capítulo 23. Vaya conmigo al capítulo 23 de Proverbios. Vea lo que dice la palabra, o el consejo que nos da la palabra de Dios. Proverbios 23, versículo 24. Dice, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Entiende el consejo de la palabra. Dice, mucho se alegrará el padre del justo. ¿Cuál es el trabajo de los padres para con el niño? Crear o criar personas, hijos justos. Por eso aquí dice el consejo de Proverbios 23-24, mucho se alegrará el padre del justo. Hermano, yo creo, sin contar a los abuelos, acuérdate cuando tus hijos hacían algo bien por sí solos. ¿Acaso no se llena uno de alegría? ¿Acaso no se llena uno de orgullo bueno, no orgullo malo? Orgullo bueno, decir, mi hijo está haciendo cosas por sí mismo que son correctas. Ahora imagínese un hijo criado en el Evangelio, enseñándole las cosas correctas y aprendiendo la palabra de Dios como debe ser. Y dice la segunda parte de Proverbios 23-24, el que engendra sabio se gozará con él. ¿Cuál es el consejo que nos está dando la palabra? Primero, dice que criemos hijos justos. ¿Qué es justos? Que practiquen la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. Y en segunda, que sean sabios. ¿Sabios en qué? Sabios en conducirse de acuerdo a la palabra de Dios. Todo tiene que ver con la palabra de Dios, hermano. Todo tiene que ver con la palabra de Dios. Así es de fácil. ¿Ve cómo la palabra no es complicada, hermano? La palabra solita se explica. Ese es el consejo que nos da a nosotros como padres, como abuelos, hermano. Usted se acordará de una cita de Proverbios donde dice, instruye al niño en su camino. Bueno, no se preocupe, ya vamos a llegar ahí. Ahora bien, volviendo otra vez al punto, ¿por qué a veces nosotros somos como somos? ¿O por qué nuestros niños son como son? Para que un niño, una niña, crezcan sanos, tiene que haber ciertas cosas en su familia que en la mayoría de las casas no hay. Cuando un niño y una niña crecen y se relacionan con un marido, una esposa, una mujer,
y tienen problemas en el matrimonio es que faltaron muchas cosas en su niñez. Nosotros como adultos debemos tomar el trabajo, como dice Oseas 4:6, de conocer el Evangelio, conocer la palabra de Dios y cambiar todo aquello malo que aprendimos de niño. No tiene caso de echarle la culpa a nuestros padres. Si nuestros padres hubieran conocido la palabra de Dios y hubieran querido vivir de acuerdo a la palabra de Dios, no hubieran cometido esos errores. Pero eso no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es de hoy en adelante. Y eso es lo que yo quiero enseñar. ¿Por qué razón hay niños problemáticos o niños que fracasan en sus matrimonios y que lo primero es el divorcio? Por ciertas cosas que nos faltan de niños. Primer punto, falta de armonía matrimonial. Escuche con atención. Primer punto, falta de armonía matrimonial. Ocurre cuando un esposo y su esposa no desarrollan el ser una sola carne. Lo que vimos en el estudio del matrimonio. Cuando el hijo observa amargura en los padres, es susceptible a adquirir pensamientos de amargura, motivos, actitudes y acciones que ha visto como ejemplo en ellos. Ahora entiende eso porque dice, es que tú te pareces a tu papá, tú reaccionas como tu mamá, eres igual a tu papá. ¿Por qué? Este punto dice, ocurre cuando un esposo y una esposa no desarrollan una sola carne. La Biblia dice que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne, no solamente físicamente, espiritualmente, con su alma, con todo su intelecto. Tiene que ser una sola carne. Pero hermano, sí o no, póngase usted a pensar. Lo que muchas veces vimos en nuestros padres es que ¿cómo se dice? Que no pensaban lo mismo. No había esa unidad de esposo. No digamos de carne, de esposo. Eran personas muy diferentes, cada quien jalando para su lado, cada quien con sus actitudes o sus propias decisiones o sus propios deseos de ser algo en la casa o ser algo en la vida. Y no eran iguales uno al otro. ¿Qué es lo que causa eso en un niño, hermano? Que el niño no tenga base, que sea un niño inseguro, que sea un niño que no sabe qué es lo que quiere. Le gustan ciertas cosas del papá, ciertas cosas de la mamá, pero solo ciertas cosas. No tiene una base donde sentarse y decir, yo quiero ser como ellos. ¿Por qué? Porque si los padres no tienen unidad, ¿usted cree que los hijos la van a tener? Van a crecer con un pensamiento de unidad cuando el ejemplo que están viendo no lo ven. Por eso, uno de los principales problemas es la falta de armonía matrimonial. Fíjese lo que dice Hebreos 12:15 respecto a este punto. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. ¿Entiendes, papá? ¿Entiendes, mamá? Cualquier cosa que a mí me afecte, o que yo me comporte mal ante mis hijos, o que yo le grite a mi mujer, tú eres la culpable porque yo no llegué a donde yo quería, porque no logré lo que yo quería, y ella también diga lo mismo del papá, lo único que estamos haciendo en nuestros hijos, de acuerdo a Hebreos 12:15, estamos haciendo que brote una raíz de amargura en los hijos. Y no nada más eso. A veces el papá o la mamá se gritan por tu hijo, por culpa de que no te cuidaste, tuvimos hijos y no llegué a donde yo quería. Entonces eso, el diablo lo que está haciendo con el niño, le está diciendo, tú eres la causa de las frustraciones de tus padres. Y una vez que entra la amargura en el corazón, hermano, es muy difícil identificarla y sacarla. Y si eso no se cura cuando el niño es niño, eso le va a causar problemas más grandes. ¿Por qué crees que cuando el papá es borracho, los hijos salen tan borrachos? Cuando el papá es drogadicto, ¿por qué crees que los hijos salen drogadictos? ¿Por qué crees que los hijos son igual en lo malo
a los padres o en las malas actitudes, porque desde niños entró una raíz de amargura. Tú podrás decir, pero es que eso es imposible. No, lo que es imposible en lo físico, en lo espiritual, sí es posible. Y eso muchos de nosotros cuando éramos padres o que tuvimos nuestros niños pequeños, hermano, nunca nos pusimos a pensar. ¿Te das cuenta? Ahorita podrás entender muchas cosas de tu vida cuando eres esposo, cuando eres esposa, o en este tiempo que estás escuchando esto. Así como tú lo entiendes ahora, también vas a entender que si no corregimos esas cosas con nuestros hijos, ellos van a ser una copia de nosotros cuando estén grandes. Nosotros que tenemos nuestros niños pequeños, o los que tienen niños pequeños. Por eso dice una vez más, Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Hay que tener cuidado, mi hermano. Punto número 2. Estableciendo y manteniendo un hogar centrado en los niños. Punto número 2. Estableciendo y manteniendo un hogar centrado en los niños. Dice así. Ocurre cuando los padres no establecen un hogar en el que Cristo o Jesús sea el centro de todo, en donde cada miembro entienda su lugar bíblico en la familia. El papá tiene una función de acuerdo a la Biblia, la mamá tiene una función de acuerdo a la Biblia y los hijos tienen una función de acuerdo a la Biblia. Pero si no se conoce la palabra, o aunque digamos que somos cristianos, no usamos la palabra para guiar nuestro hogar, es donde entra el problema. Dice, y este comprometido, dice una vez más, en donde cada miembro entienda su lugar bíblico en la familia y esté comprometido a agradar a Cristo antes que a sí mismo. Esto sucede cuando los hijos son el enfoque en vez de Dios. Esto sucede cuando a los hijos se les da la importancia primaria o suprema en lugar de Dios. Todos los predicadores, los pastores, hermano, los que damos consejería, siempre hemos dicho, primero es Dios y luego la familia y luego la iglesia. Pero hay familias, incluso cristianas, que primero es la familia o los hijos y luego es Dios. Y ese es un error, porque primero es Dios y luego la familia. ¿Por qué? Porque si Dios está en primer lugar, Dios nos muestra o nos enseña cómo debe ser una familia cristiana. El deber del padre como sacerdote, el deber de la madre como ayuda idónea del padre, y los hijos, cómo se deben criar, el consejo nos lo da la Escritura. Entonces, cuando ese orden no está en el matrimonio, no está en la casa, aquello es un revoltijo, porque nadie conoce, nadie sabe su lugar o su responsabilidad dentro del matrimonio. Recuerde, Dios es un Dios de orden. Si usted lee capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, primero hizo al hombre, luego la mujer, y después de un cierto tiempo vinieron los hijos. No fueron primero los hijos, no fue primero la mujer. ¿Sí me entiende? Dios es un Dios de orden. ¿Quiere saber cuál es el orden? De acuerdo a Dios, lea capítulo 1, capítulo 2 de Génesis. Ahora bien, ¿cuál es el consejo para este punto número 2? Proverbios 29:15. Proverbios 29:15 dice así: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Entiende lo que está diciendo? Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Hermano, yo me imagino que usted ha conocido hermanos o personas que los hijos son muy groseros
o no obedecen, o no quieren hacer caso, por alguna razón. Y es que muchos tienen el pensamiento que dicen, es que a mí de niño me golpearon, yo no voy a hacer eso con mi hijo. Pero una cosa es no tratarlos como nos trataron cuando éramos niños, pero también tampoco está diciendo la palabra, dejar de hacerlo cuando es necesario. No se trata de andarlos golpeando cada rato, pero sí hay maneras de corregirlos. A veces hay que sacar la vara, hermano. La misma Biblia dice que Dios a su hijo, al que ama, le da con la vara. Díganme ustedes, los que llevamos años en el Evangelio, ¿cuántas veces Dios no nos ha usado la vara para corregirnos? Algunos hemos entendido, otros pues ahí van luchando, tratando de entender. Pero la vara y la corrección no quiere decir que lo tienes que golpear. Lo puedes castigar quitándole ciertas cosas, lo que le gusta. Por ejemplo, mi hermano lo que tenía con sus niños, que los paraba 5 minutos en la pared. Y si no obedecían esos 5 minutos, les daba 10 minutos. Pero él siempre encontró, junto con mi cuñada, siempre encontraron la manera de cómo corregir. Claro, cuando hubo necesario sacar la vara, lo hicieron. Pero fueron muy pocas veces. Ahora, cada padre decide cómo criar a sus hijos. Decide cómo corregirlos o cuándo es que saca la vara. Pero eso ya es decisión de cada uno. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Tenemos que hacerlo guiado de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra. ¿Sí me entiende? Una vez más dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. No nomás a su madre, a su padre también. Así que mi hermano, medita eso que está escuchando. Ahora bien, punto número 3. Otro problema por el cual muchas veces tenemos problemas en la casa. Punto número 3, imitando la ira pecaminosa. Imitando la ira pecaminosa. Primero, ¿qué es imitar? Hacer lo mismo que hemos visto. ¿Qué es ira? Ira y enojo no es lo mismo. Enojo es cuando tú te molestas y estás molesto un rato, un tiempo. Pero una vez que pasa ese tiempo, se te quita. La ira es diferente. La ira es aquel enojo grande o demasiado fuerte que aunque pasen las horas o pasen incluso los días, no se te quita. Y ese ya es pecado. ¿Por qué? Porque esa ira cuando castigamos a un niño o le gritamos a nuestra esposa, a nuestro esposo o a las personas con las que tenemos ira, entonces es cuando insultamos. Es cuando decimos cosas e herimos a la gente. El peor problema del ser humano es de hacer las cosas con ira. Porque incluso cuando golpeas a un niño, tratas de lastimarlo. Ese es el problema de la ira. Y muchos de nosotros así fuimos golpeados. Así fuimos corregidos de niños. Entonces no tenemos otro conocimiento que cuando castigar a nuestros hijos lo hacemos igualmente como lo hicieron con nosotros. Vamos a ver qué dice el punto número 3. Imitando la ira pecaminosa. Niños que regularmente observan ejemplos de ira en la comunicación. A menudo crecen sin haber tenido los recursos bíblicos necesarios con los cuales podrán resolver conflictos y problemas personales. ¿Entiendes, hermano? La forma de reaccionar de un padre violento, lleno de ira para con su familia, lo único que está haciendo es que el niño aprenda a reaccionar igual. Ahora bien, en este caso yo no le puedo echar la culpa a mi papá y a mi mamá de cómo me criaron a mí. ¿Por qué? Porque ellos son el resultado de la niñez que ellos vivieron. Si tú le enseñas a un niño algo malo, cuando el niño es grande y tiene hijos, va a seguir enseñando eso malo. Entonces no es la culpa del que aprende, sino del que enseña.
Pero si el que enseñó, enseñó mal, el que aprendió, aprendió mal. Entonces eso se va cumpliendo y solamente se va repitiendo, repitiendo, repitiendo. Ahora entiendes por qué dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque nunca se dieron el tiempo. La razón no te la puedo decir, muchas tal vez la sabemos, pero la verdad es que nunca entendimos o nunca supimos por qué razón ellos no entendieron lo que decía la Biblia. Algún motivo debe haber habido, pero ya estamos nosotros aquí y somos nosotros los que estamos estudiando. Somos nosotros los que tenemos que cambiar eso. Ahora, ¿qué dice la palabra, el consejo que nos da para este punto? Proverbios 22, versículos 24 y 25 dice, no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombro de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo nos habla a nosotros los padres y algunos abuelos? No te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Ahora, ponte de niño o pon a tus hijos así chiquitos. Si ellos aprenden lo que tú aprendiste, ¿qué es lo que va a pasar? Son ataduras de alma que aunque estén grandes, esas ataduras las van a traer puestas. ¿Te das cuenta? Nosotros somos el resultado de la niñez de nuestros padres. Ellos nos trataron como ellos fueron tratados. Pero el consejo de la palabra es que si la estudiamos, podamos cambiar todo aquello malo que nosotros aprendimos. Amén. Ahora bien, punto número 4. Punto número 4. Dice, disciplinar constantemente bajo ira. El 4 va enseguida del 3 y son un poco parecidos. Solo que este es un poquito más específico. Punto número 4. Disciplinar o castigar constantemente bajo ira. Bajo el padre, con ira. Disciplinar con enojo puede ser percibido por su hijo como un ataque personal. ¿Qué quiere decir esto? Y yo te lo voy a decir de mi propia experiencia. Mi padre cuando se enojaba y él se molestaba o se llenaba de ira porque yo no cumplía sus expectativas o yo no era como él decía, él me insultaba. Me decía homosexual, me decía que no era su hijo, que esto y que el otro. Entonces, cuando una persona, un padre, ataca o castiga o busca lastimar a su hijo, es como un ataque personal. Muchos de nosotros como padres lo sufrimos cuando éramos niños. Tal vez algunos de ustedes están recordando lo que vivieron. Y tal vez has vivido muchos años con eso. Pero Jesús está aquí y si tú quieres que Él te quite todo eso, Él lo puede hacer, hermano. Sigue diciendo, el énfasis de su pensamiento y el de la disciplina que le están aplicando debería ser en línea con lo que el niño ha hecho por pecar contra Dios, no en cómo la acción del niño ha causado dolor. ¿Qué quiere decir esto? Y esto yo lo he visto en algunas personas, incluso de mi familia. Si el niño hace una pequeña travesura, no lo puedes golpear ni castigar como si hubiera hecho la peor travesura del mundo. Muchas veces nosotros los padres, cuando castigamos con ira a nuestros hijos, sobreexcedemos el castigo o el nivel de castigo hacia los hijos. Hay niños, por ejemplo, que rompen algo pequeño y los papás lo golpean como si hubiera quebrado la casa, hubiera roto lo más valioso de la casa. Entonces el castigo no es de acuerdo a lo que ellos hicieron.
Yo me acuerdo que mi papá contaba de un compañero de niño de él, de niño de 7, 8 años tal vez. La mamá tenía una jarra de vidrio. En ese entonces, pues esas jarras eran caras. No cualquier persona podía tener una jarra de vidrio. Entonces, dice mi papá que ellos andaban jugando. Él andaba pues en esa casa jugando. Y corriendo alrededor dentro de la casa, el niño de la casa, sin querer, le pegó a la mesa y se cayó la jarra. Y la jarra, lógicamente, al caerse, se quebró. Entonces la mamá, llena de ira, agarró al niño de la mano, lo jaló y levantó la jarra de la agarradera de la jarra, la levantó y le dijo: ya me quebraste la jarra, ahora te la voy a acabar de quebrar a ti. Y le dio un golpe con el pedazo de jarra que tenía. Tanto así que en lugar de pegarle en la cabeza, el niño se hacía hacia atrás y con la jarra quebrada le bajó su cachete así hacia abajo. Años después, cuando este muchacho creció, este niño pequeño creció, el niño usaba una barba cerrada. La razón por qué usaba la barba cerrada era porque tenía la cicatriz en todo su cachete de que cuando era niño la mamá se la bajó con el golpe de la jarra. La mamá, después de que le bajó el cachete o le cortó el cachete, que dice mi papá que se le miraban los dientes al niño, la señora lloraba, le pedía perdón. Pero precisamente ese es el punto del cual te estoy hablando. Yo entendí años atrás que cuando nosotros debemos castigar o incluso sacar la vara con nuestros hijos, es mejor hacerlo después de que haya pasado el problema o la situación. ¿Por qué? Porque en el momento, si tú castigas porque estás enojado, incluso lleno de ira, vas a golpear o vas a castigar más duramente al niño. Entonces yo lo aprendí después de que me es mejor tener la cabeza fría cuando ya haya pasado el tiempo. Entonces si hay que corregirlo, pero con la cabeza fría, porque entonces vas a corregir o vas a castigar totalmente libre de enojo y de ira, que es lo que dice la palabra de Dios. Ahora entiendes por qué hay muchos adultos, jóvenes, que odian a sus padres o tienen resentimiento contra sus padres. Porque ellos mismos saben que de niños la forma en que los castigaron fue muy sobredimensionada, fue muy fuerte, fue muy dura. Por eso, como dijo la palabra en Hebreos, cuando castigamos así a nuestros hijos, causamos una amargura, una raíz de amargura, que lógicamente esa raíz va creciendo conforme el niño va creciendo. Ahora bien, ¿qué dice Efesios? Efesios para combatir para corregir este punto número 4. Dice Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso es lo que dice Efesios 4, 27. Airaos, pero no pequéis. O sea, dice, te puedes enojar, pero no te llenes de ira, porque la ira ciega. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, tiene que haber un tiempo en que ya no debes estar enojado. Dice, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque si después de que el sol se ponga, o el sol se meta, o sea de noche y sigues enojado, entonces cuando le estamos dando lugar al diablo. Ahí es donde el diablo nos gana y entonces hacemos cosas peores. Fíjate lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 19 y 20. Santiago 1, versículo 19 y 20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír,
tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, o porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ese es el problema de la ira, que la ira nos ciega, hermano, nos ciega, y solo buscamos desquitarnos. Y cuando hacemos eso, el consejo de Dios no está en nosotros. No obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Dios es así de justo. Si cometemos un pecado pequeño, nos castiga porque hicimos un pecado pequeño. Pero si hacemos un pecado grande, nos castiga de acuerdo al pecado grande que cometimos. Pero nosotros como padres, si reaccionamos en la ira, así haya cometido un pequeño error, una pequeña travesura al niño, lo hacemos que pague como si hubiera hecho lo peor o una travesura muy grande. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios tiene mucha, ¿cómo se dice? Tiene mucha sabiduría. Dios le bendiga, Pastor J. Mario. Bienvenido. Placer que esté con nosotros, hermano. Entonces, hermano, el consejo de la palabra para los padres es bastante amplia. Esto no se aprende en un día, hermano. Ni se puede poner en práctica en un día. Pero se puede poner. Se debe hacer si queremos vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y como dice el libro de Proverbios, la cita que ya leímos, cuán hermoso es para un padre que su hijo sea justo. Y sobre todo, aparte de justo, que sea sabio. Pero para enseñar a un niño así, hay que conocer la palabra de Dios. Y el niño no la va a aprender por sí solo. Nosotros los padres y los abuelos tenemos la obligación de conocerla para poder tener ese tipo de personas en nuestros hijos, en nuestros nietos. Dice Santiago una vez, 1, 19 y 20, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse de ira. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Lo entiendes, mi hermano? Amén. Punto número 5. Y esto es muy común, hermano. Hay padres que tal vez no golpean o no sacan la vara con los hijos. Pero el punto número 5 le habla a los regañones. A los regañones, hermano. Fíjese lo que dice. El término regañón es derivado del griego que significa indignarse con enojo. O sea, no lo golpean, pero sí lo insultan. Sí lo ofenden. La cosa es personal. Y mira, hermano, te lo digo por experiencia propia. Duelen más las palabras que los golpes. Yo una vez llorando se lo dije a mi papá. Digo, ¿sabes qué? Yo prefiero que me pegues, que me lastimes, si me quiebras algo, no importa, pero no me insultes, porque a mí me duelen más tus insultos que tus golpes. Nunca lo entendió, pero bueno. Dice una vez más, el término regañón es derivado del griego que significa indignarse con enojo. Regañadientes, el censurar rápidamente o protestar demostrando fuertes emociones sin control. Nunca es un método apropiado para entrenar y guiar a un niño. ¿Por qué? Insultando al niño, burlándose de él, de sus errores, de sus discapacidades, de las habilidades que no tiene, muchas veces piensa lo que pensaba mi papá. Mi papá, ¿sabe cuál era su punto de él de decirme así? O de hablarme así. Es porque él decía que él buscaba que yo sacara la casta. Nunca entendí esa palabra. Después me lo dijo con otras palabras, que él buscaba que yo me motivara a ser diferente.
Pero dígame usted, hermano, si usted está en un trabajo y nomás lo maltratan, lo regañan, lo insultan, lo ofenden, lo pisotean, y aún así esperan que usted salga de todo lo que le hacen y digan, voy a ser diferente, ¿verdad que no tiene razón? ¿Verdad que no tiene sentido? Pero ese era el punto de mi papá. Que él en la forma que me trataba decía o buscaba que yo sobresaliera. Al contrario, me hundía más. Me hundía más. Incluso yo de niño hasta los 7, 8 años, yo como 3, 4 veces pensé seriamente en quitarme la vida. De todo lo que me pasaba, más aparte de todo lo que me decía. Entonces a veces cometemos el error de querer hacer un bien. En lugar de hacer el bien, hacemos más mal. Y a veces no nos ponemos a pensar en eso. Fíjese lo que dice el consejo que dice la palabra para este punto. Efesios 4. Efesios 4, versículo 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Entiendes lo que dice el libro de Efesios capítulo 4, 29? En lugar de ofender, en lugar de lastimar o atacar personalmente al niño, tienes que hablarle de la manera necesaria para que sea edificado y no derribado, no destruido, a fin de dar gracia a los oyentes. Escucha una vez más lo que dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y te voy a decir algo que pasa mucho con los cristianos. Cuando cometen un error, o cuando se les llama la atención en la iglesia, incluso se les pone indisciplina, dicen, en esa iglesia no hay amor. Aquí en el ministerio Oasis, Amor y Misericordia, algunas personas han dicho, ¿cómo es que se llama el ministerio Oasis, Amor y Misericordia? Cuando dice, no tienen misericordia con la gente que se equivoca. Y yo se los he dicho, y hay una persona muy cercana a mí que me dijo eso. Le digo, ¿cómo tú sabes que no usamos la misericordia? La misericordia la tuvimos cuando le dijimos, hermano, cometiste un error, pero puedes arreglarlo. Puedes seguir en la iglesia, aquí estamos para servirte, para ayudarte. Simplemente tienes que arreglar la situación que tiene. Esta persona no la quiso arreglar, hizo su capricho, se enojó y se fue. Entonces no es culpa de nosotros que la persona se haya ido. Es que él se sintió que de acuerdo al nombre de la iglesia le íbamos a hacer alcahuetes o paleros, o le íbamos a decir, todo está bien, hermano, sigue en el cargo que sigue en el cargo que estás. Él era líder de la iglesia, y no es así, hermano. No hay que confundir una cosa con otra. Así que, cuando el mismo Pablo dice que cuando hay que tomar decisiones en la iglesia, aunque sean dolorosas, se tienen que hacer por el bien de la iglesia, no por la persona o en contra de la persona. A la persona se le da un tiempo, y eso es muy común en todas las iglesias. Ese pastor habla de amor, pero no demuestra amor. Esos hermanos tratan a uno como si fuera uno del mundo. Y todo. Hermano, siempre hay pretextos para ir en contra de la disciplina. Y ya te expliqué lo que es disciplina. Amén. Punto número 6. Y esto, padres, escúchenlo atentamente. Versículo 6. Ser inconsistentes con la disciplina. Ser inconsistentes con la disciplina. Dice, los padres comúnmente disciplinan inconsistentemente en dos maneras. La primera es teniendo diferentes patrones de disciplina entre los padres. Quiere decir que el papá, de acuerdo a la travesura, a lo que hizo el niño, el papá tiene un estándar de cómo disciplinar y la mamá tiene otro. Por eso tú sabes que los niños saben qué le pueden sacar al papá
¿Y qué le pueden sacar a la mamá? Si el papá dice no, van con la mamá porque la mamá les dice que sí, y viceversa. El segundo es en lo indeciso día a día de lo que se debe castigar o en cuán severo el castigo debe ser. Los niños deberían saber que cada ofensa será tratada justa y equitativamente, independientemente del estado emocional, espiritual o físico del padre al momento de disciplinar. ¿Qué significa esto? Que ya sea el padre o sea la madre, tienen que estar de acuerdo cómo van a disciplinar cualquier falta que haga el niño. Por ejemplo, si un niño comete una falta pequeña, el papá la puede ver muy grande y castigar de acuerdo a cómo él lo está viendo. Tal vez la mamá lo ve muy pequeño que no necesita ni castigarse. Entonces, cuando los dos castigan de diferente manera, el niño sabe con quién dirigirse la próxima vez. Pero también hay lo que estamos haciendo, que el niño está aprovechando o está entendiendo quién es el favorito. Por eso hay papás que corrigen todo, pero hay mamás que no lo hacen. O viceversa, hay mamás que sí lo hacen y papás que no lo hacen. Entonces, ¿qué sucede? Que esos niños crecen desnivelados. ¿Por qué? Porque los papás no tenían un mismo nivel para corregir todo eso. Cada quien tiene su propio estándar de cómo debe castigar, cómo debe corregir. Y eso, hermano, lo único que le enseña al niño es que los papás no están de acuerdo. ¿Te acuerdas el primer punto? El matrimonio no está de acuerdo. El matrimonio no tiene la misma vista, la misma guía. Todo está así, arriba y abajo. Y por eso el niño crece sin la seguridad que debería tener. Ese es el gran punto, hermano. Fíjate lo que dice Mateo 5:37 para este punto. Mateo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El papá dice no, la mamá dice sí. La mamá dice no, el papá dice sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Aprende a irse con el que le va a dar la respuesta que él quiere. Y eso causa divisiones, incluso divisiones entre los niños. Porque hay niños que se hacen del lado de la mamá, hay niños que se hacen del lado del papá, dependiendo lo que les conviene. Te lo digo por experiencia propia. Soy yo y tengo 4 hermanos más. Yo soy el mayor de mis hermanos. Y tal vez lo que ellos no vieron, yo sí lo alcancé a ver y lo entiendo ahora, porque yo era el mayor hermano. ¿Ok? Punto número 7. Punto número 7. La hipocresía. Hermana Sandra Uribe, Dios me la bendiga, hermana. Bienvenida. Placer que esté con nosotros, mi hermanita. La hipocresía. Y esto creo que nos pega a todos, hermano. Un padre que utiliza la Biblia para enseñar, corregir e instruir a sus niños en rectitud, pero no está dispuesto a practicar esa misma rectitud en su vida. No es solo un hipócrita, sino también provoca a su hijo. Escucha bien lo que dice el punto número 7, la hipocresía. Un padre que utiliza la Biblia para enseñar, corregir e instruir a sus niños en rectitud, pero no está dispuesto a practicar esta misma rectitud en su vida, no es solo un hipócrita, sino también provoca a su hijo. Y eso yo creo, hermano, que lo hemos visto en todo lado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en la iglesia a los hermanitos? Hijo, la Biblia dice que tienes que hacer esto. Bueno, no vamos tan lejos. Hijo, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la tierra. Entonces el niño dice, bueno, es cierto, eso dirá la Biblia,
Pero ¿por qué mi papá no le habla a mi abuelo? ¿Por qué mi papá no le habla a mi abuela? ¿Hace cuánto tiempo que mi papá no le habla a sus papás? Eso es ser hipócrita. Queremos que el niño haga lo que dice la Biblia hacia nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos para nuestros padres, hermano? ¿Cuántas veces han pasado carencias? ¿Cuántas veces han pasado cosas que le hacen falta? Ah, no, pero nosotros estamos en Estados Unidos, vivamos como en Estados Unidos. Y ahí cuando, si me acuerdo, ahí le tocará algo. No, mi hermano. Yo algo que de veras, algo que yo admiro en la gente de Centroamérica, hermano, aunque no sean cristianos, y tengo muchos amigos y conocidos, hermano, tanto hombres como mujeres de Centroamérica, así los hayan medio matado los papás de niños, así los hayan hecho pedazos de niños, siempre la mamá, mi mamá, mi mamá. Y yo una vez le dije a una de ellas, oye, le digo, ¿tienes tu marido, tienes tus hijos? Porque ella trabajaba, pero todo lo que ella trabajaba era para mandarle a su mamá y a su papá. Entonces el esposo pues también trabajaba, pero había veces que se las miraban difíciles, hermano, porque no les alcanzaba. Entonces yo me acuerdo que una vez le dije a esta muchacha, a esta mujer, le digo, oye, le digo, pero pues si tienen necesidad acá tus hijos y tu esposo y que no alcanza, le digo, ¿por qué de lo que ganas no lo dejas acá para que salgan de la situación? ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo, no, dice, yo antes de tener marido, tuve mi madre, dice, y dice ella, mi mamá y mi tata, dice. Así que antes de mi marido está mi mamá y está mi tata, dice, mi papá. Hermano, estoy hablando de una mujer ya de unos 30 años, ¿me entienden? Entonces, volvemos otra vez al punto. Nosotros queremos obligar al niño que sea con nosotros como la Biblia dice. ¿Y acaso los padres cumplimos eso? ¿Acaso le damos testimonio a nuestros hijos de que nosotros nos preocupamos de nuestros padres, los que tenemos todavía padres vivos? Es bonito, hermano, apuntar con un dedo, pero acuérdate, hay 3 dedos que nos apuntan a nosotros mismos. Y lo peor que podemos hacer es enseñarle a nuestros hijos a ser hipócritas como nosotros. ¿Entiendes? Cualquier cosa, órale a Dios. Pídele a Dios, ponte de rodillas. ¿Cuántas veces te ha visto tu hijo de rodillas pidiéndole a Dios? ¿Cuántas veces tu hijo ha entrado a tu cuarto, a tu casa y ver que estás orando pidiéndole a Dios por tu familia, por tus padres? Entonces, somos buenos para pedirle a los hijos, pero no somos buenos para enseñarle a nuestros hijos. ¿Sí o no, hermano? Y en este caso, hermano, yo no acuso a nadie. Cada quien que se ponga el chaleco que le corresponde, hermano. ¿Ok? Dice, fíjate lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 9. Para este punto, para la hipocresía. Filipenses 4, versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo estaba escribiéndole a los filipenses, hagan esto, porque de mí vieron que lo hice. La mayoría de los padres somos buenos para pedir, pero no para enseñar con nuestros actos. No somos buenos para enseñar de nosotros mismos, ser ejemplo incluso a nuestros niños. Te voy a decir una cosa muy interesante y yo creo que muchos hemos oído o hemos visto eso. Cuando, bueno, aquí no es así en Estados Unidos, pero sí en México. Le dices al niño, no mientas, quiero que me digas la verdad y todo eso, ¿cierto? Y cuando te llega el abonero, ¿qué le dices al niño? Ve y dile que no estoy. Entonces, ¿cómo al niño le pides que el niño diga la verdad todo el tiempo cuando tú mismo le enseñas a mentir? ¿Sí o no es hipocresía? Nosotros los padres tenemos la culpa. ¿Ahora entiendes el tema de este estudio? El deber de los padres hacia los hijos. Amén. Otro punto, hermano.
Y ya no te preocupes, ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. Punto número 8, ser legalista. Ser legalista. Dice así, el legalismo es aquel que eleva las reglas hechas por el hombre al mismo nivel de culpabilidad como los mandamientos dados por Dios. Las reglas establecidas en el hogar deberían estar claramente delineadas como reglas dirigidas por la Biblia. ¿Entiendes? Yo hace un tiempo yo escuché, una hermana me platicaba algo que dijo su suegro. Su suegro dice que entró y le dijo a sus hijos, ustedes me tienen que respetar como si yo fuera Dios, porque la Biblia dice que los padres deben ser como Dios para los hijos. Esta muchacha, pues ya llevamos un tiempo estudiando juntos, sabe que no es bíblico lo que está diciendo. Entonces ella le dijo a él, ¿cómo es que usted pide que sus hijos lo traten como si fuera Dios cuando usted no se comporta como Dios para sus hijos? O sea, como Dios dice en la palabra que debe ser un padre para sus hijos, es lo que ella quiso decir. Y pues el hermano ya no supo qué decir, ¿me entiende? Entonces lo que pasa es que muchas veces nosotros, lo que nosotros decimos o queremos que el niño haga, lo ponemos al mismo nivel del mandamiento de Dios, cuando los mandamientos de Dios son perfectos. Son perfectos. Si nosotros queremos que el niño aprenda lo que es la justicia de Dios, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Los mandamientos propios de acuerdo a como yo me sienta, como yo quiero, o los mandamientos de Dios como los enseña su palabra. Todo tiene lógica. Lógicamente, tenemos que enseñarlo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Mateo para este punto. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Es cierto, tú me dirás, algunos de ellos, no, pero eso le está hablando a los fariseos. Bueno, aplícalo en tu casa. ¿Acaso no tú eres el sacerdote? ¿No eres el sacerdote de tu casa? ¿Acaso no eres la cabeza de tu mujer, tu varón? ¿Acaso tú no tienes que someterte a Cristo como tu mujer se debe someter a ti? Esta palabra es para nosotros los hombres, hermano, para los varones. Es más, dice hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Ah, sí, en la iglesia estamos, con manos levantadas, gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Y en tu casa? ¿Tus hijos te aman o te tienen miedo? ¿Tus hijos te abrazan porque te tienen miedo o porque te aman? ¿O porque quieren ahorrarse problemas más adelante? Hermano, la respuesta la tienes tú. Una vez más, hermano, yo no estoy acusando a nadie. De muchas cosas que yo te estoy hablando, te las estoy hablando porque yo las viví en mi niñez, junto con mis hermanos. A todos nos pasó. Por eso yo sé lo que te estoy diciendo. Y también te voy a decir, también lo sé, porque así como era mi padre, yo era muchas veces con mis hijos. Hasta que yo aprendí y conocí la palabra de Dios, me di cuenta de cuán mal había yo estado. Y le pedí perdón a cada uno. Incluso ya tenía yo mis nietos. Había uno que tenía menos de un año. Tenía 6 meses. Yo le pedí perdón a mis hijos y a cada uno de mis nietos hasta el bebé de 6 meses. ¿Por qué? Porque todo lo malo que yo hice, si yo no me arrepiento y corto eso, se le iba a pasar a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos. Y hasta mis tataranietos, la 4ª generación. Amén, hermano. Espero que lo estés entendiendo. Punto número 9. Y este error, hermano, es de los más grandes que cometemos los padres.
Punto número 9. No admitir que estamos equivocados. Eso es una de las cosas peores. No admitir que estamos equivocados. La falta de un padre que admite una ofensa cometida hacia sus hijos y a otros a quienes él reconozca que ha ofendido, a menudo desanima a los niños a tener una comunicación abierta. El niño percibirá o aprenderá la insensibilidad y el orgullo del padre y no estará preparado apropiadamente para pedir perdón a otros. ¿Entiendes eso? Cuando yo sabía que mi padre decía algo y estaba equivocado, yo me quedaba callado o le decía que sí. Porque si ya sabía yo que si decía que no, ya sabía lo que me iba a pasar. Por lo menos golpiza o insultos. Entonces, una de las cosas que mi papá tenía era que su palabra era ley. Y mi papá quería ser tratado como el rey de la casa. ¿Qué quiere decir con esto? Que él podía decir cualquier cosa, equivocarse las veces que fuera, pero por cuanto él era el rey de la casa, se aceptaba. ¿Cuántas veces mi padre tomó decisiones que afectaban a mi mamá, nos afectaban como familia? Y él después reconocía que se había equivocado, pero nunca pidió perdón. Nunca pidió perdón porque a causa de su error, todos pagamos. En cuestión de dinero, cuestión de que nos faltaba algo. Mi papá, fíjate que mi papá cuando él tomaba, él era muy bueno para regalar cosas. Cosas que a mi mamá le costaban trabajo conseguirlas, cosas que a mi mamá le llevaba tiempo a obtenerlas. Mi papá era así de fácil de regalar esto, regalar lo otro, cuando estaba tomando. Y ya cuando estaba en su juicio reconocía que se había equivocado, pero yo nunca lo escuché pedir perdón. Entonces, ¿qué es lo que queremos que el niño aprenda? Lo mismo. Si no reconocemos ante nuestros hijos que también nos equivocamos, hermano, nuestros hijos van a aprender a nunca reconocerlo y lo van a hacer por el mismo orgullo que nosotros por orgullo no decimos, perdón, me equivoqué. Y eso no nomás nos afecta en la familia, nos afecta en la iglesia. ¿Cuántas veces hay hermanos que en lugar de decir, ¿sabe qué, hermano? Perdóneme, me equivoqué. Dije lo que no tenía que decir, hice lo que no tenía que hacer. ¿Ve? Les cuesta trabajo reconocerlo. Si no somos capaces de hacerlos en la casa, ¿usted cree que lo vamos a hacer en la iglesia o con las demás personas? Es muy difícil, hermano. Permítame. Hermana Laura Portillo, Dios te bendiga. Creo es mi prima. Creo. Bueno. Entonces se da cuenta cómo hay muchas cosas por las cuales aprender, hermano. Ahora se da cuenta porque hay muchas cosas que tenemos que estudiar en la palabra de Dios para que nos ayuden a cambiar. Fíjese lo que dice el consejo de Mateo 7:12 para este punto. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. No está hablando de tus hijos, no está hablando de tu esposa, de tu esposo, de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros en la iglesia. Está hablando de todos, amigos, familiares, hermanos, padres, hijos, nietos, bisnietos. Así como tú quieres que ellos sean contigo, así sé tú con ellos. Mi padre era bueno para exigirnos que aceptáramos nuestros errores y que pidiéramos disculpas, aunque él nunca lo hizo, nunca lo hacía. ¿Te das cuenta? Eso viene también a ser hipocresía. Amén. Otra. Punto número 10, hermano. Y tal vez, no sé si ya estés cansado, pero no te preocupes, ya vamos a acabar. Punto número 10. Encontrar faltas constantemente. Encontrar faltas constantemente o criticar las faltas constantemente.
Los padres tienen la responsabilidad de señalar la conducta pecaminosa y otras deficiencias del carácter a sus hijos. No obstante, una actitud de crítica, de condena acusadora o juzgadora mientras se corrige a un niño, llevará al niño a pensar que sus padres no están complacidos con ellos la mayoría del tiempo o nunca. ¿Qué significa eso? Eso de estar viendo errores todo el tiempo en tus hijos. No sirves, no puedes, no quieres, no tienes el intelecto, tu hermano es mejor, ojalá y fueras como aquel niño. Entonces, ¿qué es lo que le estamos haciendo al niño? El niño, tanto, va a salir pensando que no merece ser su hijo, que no sirve para nada. Y ese es uno de los principales problemas por cuales muchas veces nuestros hijos no son capaces de llegar hasta el punto o al límite de sus capacidades, porque nosotros desde chiquitos los hicimos menos. Fíjate lo que dice el libro de Proverbios para este punto. Proverbios 19:11. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Una vez más, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. En otras palabras, si el niño falla, no le hables enojado. En lugar de regañarlo, dile que él tiene la capacidad para no volver a cometer el error. En otras palabras, hónralo, alábalo, dile, tú tienes la capacidad. Te voy a contar algo que a mí me pasó con mi nieto. Yo tengo un hijo nieto que ahora tiene 16 años, o va a cumplir 16 años. Y como todo niño tenía problemas con las matemáticas. Él tenía como sus 6, 7 años cuando le empezaron a enseñar matemáticas en la escuela. Y había veces cosas tan sencillas que el niño no las entendía y yo me desesperaba. Y pues, hermano, yo a veces yo ya no sabía qué hacer porque cosas tan sencillas y el niño no entendía cómo se los explicaba yo. Otro problema que había era que pues yo el inglés que hablaba en ese entonces no era muy bueno. Entonces el niño no hablaba español, solo hablaba inglés por razones de su lenguaje. Él tenía problemas con el español. Entonces en una ocasión el Señor me hizo entender este versículo. Entonces la siguiente vez que nos pusimos a estudiar o a ayudarle yo en la tarea, antes de empezar yo le dije esto al niño en inglés. Digo, mira hijo, tú eres un niño muy inteligente. Eres eres hasta más inteligente que yo en muchas cosas. A veces yo no entiendo lo que te mandan en la escuela, pero si tú estás en la escuela y te dejaron tarea, es porque ya te lo enseñaron. Entonces es más fácil para ti entenderlo porque ya te lo enseñaron que para mí entenderlo porque yo no estuve en tu clase. Pero hay algo que tú tienes que yo no tengo. Tú eres mucho más inteligente que yo. Después de esa fecha, hermano, el niño no necesitó ayuda para nada. Ese niño tenía 7, 8 años, llegaba, solito se ponía a hacer su tarea. En cosas que necesitaba ayuda de buscársela en internet o lo que tú quieras, ahí sí yo le ayudaba. Pero en cuestión de matemáticas, hasta la fecha, hermano, ese niño no necesita ayuda. Ese niño tiene capacidad. ¿Me costó trabajo entenderlo? Sí. ¿Lo puse en práctica? Sí. Y yo te puedo decir que con mi nieto, mi hijo nieto, porque se crió con nosotros, que se llama Jeremy, hasta la fecha es uno de los 5 estudiantes, en todos los grados que lleva, es de los 5 estudiantes que van más arriba. Y no necesita ayuda para hacer sus tareas. Es más, él solito llega, se pone a hacerlo, termina y va a hacer lo que tiene que hacer. Por eso te digo que la palabra de Dios, cuando la aplicas correctamente, tiene el resultado. Punto número 11.
Punto número 11. Padres que invierten los papeles dados por Dios. Padres que invierten los papeles dados por Dios. Acuérdense, Dios tiene un orden. Dios tiene una cabeza, la ayuda, los hijos. Dice, es cuando el orden de Dios es violado en el hogar. Es cuando el orden de Dios es violado en el hogar. Las consecuencias crean un ambiente en el hogar que promueve la frustración. Las esposas tienden a ser amargura en que los esposos no manejen el hogar como la Biblia dice. Las esposas tienden a sentir amargura en que los esposos no manejan el hogar como la Biblia dice. Los esposos tienden a sentir amargura y perder el respeto hacia sus esposas, quienes no están cumpliendo sus papeles establecidos por Dios. Tales intercambios de papeles no proveen al niño con buenos ejemplos para seguir el orden de Dios en el hogar. Hermanos, el papá en el niño aporta o debe aportar lo que es ser hombre y padre y proveedor. La mujer, la esposa debe aportar al niño, hombre o mujer, debe aportarle al niño la seguridad, el alimento y todo aquello que la mamá le debe enseñar al niño. ¿Para qué? Para que cuando son adultos tengan las dos bases para ser buenas personas, sea esposo, sea esposa. Hay familias donde la mamá manda al marido. Ahí ya está mal, ya está mal esa situación, porque no va de acuerdo a la Biblia. Hay situaciones donde el marido no quiere tomar el papel de esposo, ni de sacerdote. Ahí también está mal. Entonces dígame usted, ¿cómo un niño va a tener la seguridad o la base cuando en su casa está viendo que la mamá manda al marido y el marido no quiere tomar su cargo y está pegado detrás de la mujer? ¿Sabe cuál es el problema de esa situación? Es que muchas veces las mujeres no buscan un esposo. Las mujeres buscan un papá que tal vez no tuvieron y viceversa. Hay veces que los esposos no buscan una esposa, buscan una mamá que no tuvieron o que les hizo falta, porque están mal desde niños. ¿Se da cuenta cómo hay muchas cosas que tenemos que arreglar nosotros los padres para hacer un correcto deber con nuestros hijos? O ser correctamente unos padres, como dice la Biblia, para con nuestros hijos. Fíjese lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 17. Para este punto. Y el hombre dijo, por cuanto obedecís, dice, y al hombre dijo, le está hablando Dios, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ese fue el castigo que Dios le dio a Adán por haber obedecido a su mujer. Dirá usted, nada, pero eso fue en el principio. Ok, un hombre que obedece a su mujer o que la mujer lo manda, está cumpliendo lo mismo. Por eso no puede haber bendición en su familia, ni en sus hijos, ni en sus nietos y bisnietos. ¿Por qué? Porque desde él está mal el orden en la casa. Usted me dirá, hermano, es que usted ya se está yendo al extremo. No, es la palabra lo que lo está diciendo. Si lo quieres aceptar, muy bien. Si lo quieres remediar, muy bueno. Si no, entonces tú vas a recibir, o los padres van a recibir, lo malo de no haber puesto en orden la casa tal como Dios dice. Ese es el punto interesante. Otro punto malo, hermano. Otro punto malo que a veces cometemos los padres. Punto número 12. No escuchando el punto de vista del niño. No escuchando el punto de vista del niño. Si tenemos niños, cada niño tiene su punto de vista. Aunque esté mal, pero tiene su punto de vista. Aunque los padres no siempre estén de acuerdo con el razonamiento de sus niños, sus conclusiones o opiniones deben comprender la perspectiva del niño
si hay el deseo de llevarlo a la verdad. El no comprender la perspectiva del niño, estos pudieran percibir actitudes como arrogancia, impaciencia, apatía, falta de amor. En otras palabras, si el niño tiene algo que decirte, escúchalo. Así sean tonterías para ti, tienes que aprender, o tenemos los padres que aprender a escuchar la opinión del niño. Y si el niño está equivocado, con soltura, correctamente y amablemente decirle, mira, este punto de vista no está bien, esto es así, así y así. Yo he conocido muchos padres, incluso tengo familia que me ha tocado ver, que en cuanto el niño quiere dar su punto, lo callan. Tú cállate, tú no sabes. Tú tienes que obedecer. Yo soy el papá y tú tienes que hacer lo que yo digo. No. Ese pequeño niño, ese ser humano chiquitito ahí, o algunos más grandes, unos más jóvenes, unos adolescentes, son seres humanos. Tienen un pensamiento, tienen un sentimiento, tienen un razonamiento. Y si a ti, como padre, cuando eras niño, no te escucharon, aprende a escuchar a tus hijos. A veces, ellos son más sabios que nosotros. Incluso podemos aprender de ellos. Así de fácil, hermano. Cuando un niño ve que lo ignoras y nunca lo quieres escuchar, se aparta. Y yo he escuchado padres que dicen, es que yo no sé por qué mis hijos no me hablan. Yo no sé por qué mis hijos no se acercan a mí. Pues claro, tú mismo los apartaste. ¿Cómo quieres que ahora se acerquen a ti? ¿Qué dice el consejo de la Biblia para ese punto? Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si no aprovechamos a nuestros hijos cuando son niños, hermanos, cuando sean grandes, no se van a acercar. Y duele. Te lo digo por experiencia. Yo cometí muchos errores con mi hija la mayor y mi hijo el que sigue, el segundo. El que más me habla es mi hijo, el segundo, el que está en México. Los otros saben de mí, le preguntan a mi mujer cuando habla conmigo. Pero que ellos me hablen directamente, no. Yo les he pedido perdón. Entiendo los errores que yo cometí con ellos, porque yo vine a ser cristiano a los 26 años. Ya cuando mi hija iba a cumplir 12, 13 años. Yo, cuando ellos no me hablan, o sé que me mandan saludar, pero no me hablan, yo entiendo por qué. Y me duele. Traté de arreglarlo, hice lo posible por arreglarlo, pero pedí perdón de mi parte. Si ellos no lo han hecho o no lo sienten así, pues yo qué puedo hacer. Eso no quita que llore por ellos y pida por ellos, ¿verdad? Algún día espero en Dios que podamos reunirnos y podamos arreglar esto cara a cara. Y otros puntos interesantes que a veces cometemos como padres y estos puntos no los voy a entrar a fondo porque son fáciles. 13, compararlo con otros. Decirle, yo quisiera que fueras como aquellos. Si quieres que sean como aquellos niños, bueno, invierte tiempo y palabras para que sean como los que tú quieras. No tener tiempo para hablar. Eso de que estoy cansado. Eso de que no hay tiempo. Pero sí tenemos tiempo para divertirnos, para jugar fútbol, para ir a visitar a estos, para ir a visitar a los amigos. No alabar al niño, no decirle bien, hiciste bien las cosas, espero que lo vuelvas a hacer igual. 16, faltar en lo que se promete. Muchas veces prometemos y no cumplimos. Y llega el momento en que el niño ya no nos cree. Y luego decimos, ¿por qué mi niño ya no me quiere, ya no cree en mí? 17, corrigiéndoles en presencia de otros. Si vas a corregir a tu niño, hazlo a solas, tú y él. Pero no lo pongas en vergüenza delante de otras personas.
Otro, el 18, dando mucha libertad. Si tú le das mucha libertad al niño, el niño no sabe qué hacer con la libertad y por eso caen en problemas. 19, no dándole la libertad suficiente. Darle mucha libertad es malo. Darle poquita libertad también es malo. Lo tienes atado. Por eso son como los caballos que cuando se desbocan, ya nadie nos puede parar. Burlándose del niño. ¿Cuántas veces los padres nos hemos burlado de los niños por cualquier cosa y delante de las personas? Nos reímos de él. Decimos que no es burla, pero el niño lo siente como burla. 21. Abusar físicamente de él. Castigarlo castigarlo más de lo que merece. 22. Ponerle apodos, sobrenombres, el inútil, el tonto, el menso y otras más. 23. Tener expectativas irreales. Mira, hermano, yo como padre, yo conozco a mis hijos. Sé hasta dónde pueden llegar. Y sé que no han llegado a todo lo que pueden dar, pero yo sé hasta dónde pueden llegar. Hay padres que tienen demasiadas expectativas en su hijo, sabiendo que las capacidades que él tiene no le dan para llegar. Y por eso los insultan, por eso les dicen cuantas cosas, porque ellos no son capaces de llegar a las expectativas de él. ¿Eso cómo te lo explico? Eso es fácil. Por ejemplo, padres que nunca estudiaron, pero quieren que sus hijos vayan a la universidad y que saquen una carrera, porque se quieren ver reflejados en sus hijos. Tal vez los hijos no quieren esa carrera, no quieren ir a la universidad, tienen otras cosas que quieren hacer. 24. Demostrar favoritismo por uno de los hijos. Esa es otra cosa muy peor que se puede hacer. Tener favoritos. Porque así lo que haces es que produces envidias entre ellos. Produces que entre ellos tengan conflictos. 25. Emplear métodos de entrenamiento inconsistentes con la palabra de Dios. Hoy les enseñas de acuerdo a las palabras de Dios y mañana de acuerdo a lo que tú quieres o como lo vistes en fulano, en sutano. Si les vas a corregir o los vas a enseñar o entrenar de acuerdo a la palabra de Dios, tiene que ser 100% la palabra de Dios todos los días. No nomás cuando te sientas religioso, no nomás cuando sientas que tienes que hablarles de la Biblia, es todos los días, día tras día, día tras día. Por eso dice Proverbios, instruye al niño en su camino, a su edad, de acuerdo a la edad que él tiene, en el camino del Señor, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Son muchos puntos, hermano. Yo nomás llegué hasta el 12, pero te di hasta ahorita 25 puntos. Que si le seguimos nos aventamos otra hora y media, hermano. Pero creo que es suficiente con lo que has escuchado. Ser padre no es fácil. Ser padre no es fácil. Y yo creo, mis hermanos, que muchos de ustedes les ha quedado claro lo que se puede mejorar, lo que se puede cambiar. Y una recomendación, y te lo digo de corazón. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Tienes que pedir disculpas, pide disculpas. Y tratemos como padres hacer lo mejor de hoy en adelante. Y esto, así como lo estás viendo, lo puedes aplicar si eres pastor o pastora. Porque aunque la Biblia no permite que los hermanos nos llamen padre a nosotros, a los pastores, nosotros tenemos el corazón de Dios para con ellos y para nosotros son como nuestros hijos. Diferentes personalidades, diferentes situaciones, diferentes tipos de personas. Y si yo con mis hijos puedo hacerlo, lo puedo hacer con los miembros de mi iglesia. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo que yo uso con mis hijos. Yo tengo 3 hijos y un hijo nieto, que lo cuento como mi hijo, porque desde que él nació al día siguiente nos lo entregaron. Yo cada uno de mis hijos los amo igual. Los amo igual. La misma cantidad de amor, la misma cantidad de cariño. Para mí, ellos valen lo mismo. Solo que te lo voy a decir en monedas de Estados Unidos. Para mí, uno
es $1 en monedas de a 5 centavos. El otro es $1 en monedas de 25 centavos. El otro, para mí, es $1 en monedas de 10 centavos. Y el otro, para mí, es $1, ya sea en billete, en monedas de a 50 centavos. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Que para mí mis hijos valen lo mismo, los amo igual, los quiero igual, les tengo el mismo cariño, igual, el mismo tamaño. Pero a cada uno trato de acuerdo a su forma de ser, a sus habilidades o a sus capacidades. Pero para mí valen lo mismo. Este es el consejo que te doy. A mí me ha funcionado, lo he tratado de hacer. De mis 4 hijos, mis 3 hijos y mi hijo nieto, el que me ha sacado canas verdes o me sacó canas verdes fue el segundo. Pero aún así yo no lo dejé de querer. Yo siempre le decía, Señor, el día que Él regrese y deje de hacer lo que está haciendo, yo sé que me va a dar muchas alegrías, como lo ha hecho, lo ha sido. Así que mis hermanos, no es fácil ser padre. Todos los días es necesario practicar. Todos los días es necesario aprender. Y igual, si ya eres abuelo, tienes que seguir practicando con tus nietos. Porque son hijos de tus hijos. Para mí, son mis segundos hijos. Tengo 8. 5 estuvieron conmigo, 3 que no han estado conmigo, pero yo los quiero igual. Así que, hermano, el consejo que yo te doy, no deseches la palabra de Dios para ser un mejor padre. Amén. ¿Quieres los escritos? ¿Quieres lo que tengo aquí, los apuntes? Mándame un mensaje y yo te los mando, hermano, para que lo estudies tú. Y si no, pues vuelve a ver el video, hermano. Así que mis hermanos, gracias por conectarse. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te doy gracias por tu palabra. Señor, he cumplido lo que me has mandado. He tratado de hacerlo lo más entendible y fácil para mis hermanos. Ahora te ruego, Padre, yo lo dejo todo en las manos tuyas, en las manos de cada uno de los que escucharon. Y ayúdanos, Padre, a ponerlo por práctica y aprender y estudiar tu palabra para ser mejores padres o mejores abuelos, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que me diste de estar con mis hermanos, de conectarme con mis hermanos, estudiar tu palabra. Y yo te ruego que los bendigas grandemente esta tarde y que mañana en la mañana, Padre, tus misericordias sean más nuevas y mejores que las de hoy. Bendice a cada uno de mis hermanos. Provéeles, Padre, cualquier necesidad que ellos tengan, material, espiritual, física, de salud, Señor. Cualquier cosa que ellos necesiten, que tú se las proveas. Igualmente a mis hermanos en Colombia, que la situación se mejore. Y guárdalos también de todo eso que está sucediendo allá, Señor. Igualmente aquí en Estados Unidos, en México, donde quiera que nos escuchen, Padre. Gracias te doy, Padre, por tu palabra, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Bueno, mis hermanitos, fue un placer estar con ustedes. Dios me los bendiga. Espero que sean bendecidos y nos vemos el próximo miércoles, hermanos. Dios les bendiga. Amén.